Muchachos, muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Y para mí es un gusto saludarlos el día de hoy e iniciar con lo que es la clase de la unidad número 4, que es diseño de experimentos. Y para eso es muy importante que antes de continuar, recordemos que para la unidad número 4, que es diseño de experimentos, vamos a revisar algunos conceptos de lo que es diseño de experimentos, su definición, alguna simbología, entre otras cosas. Bueno, para los que no me conocen y están viendo este video, quiero comentarles que mi nombre es Lucely Rodríguez González y vamos a ver los numerales 1.1, que es conceptualización y simbología, el 1.2, que es clasificación, y 1.3, que es importancia y alcances del diseño de experimentos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, para poder comenzar, como aquí estamos viendo, aquí tenemos el índice del diseño de experimentos. El primer punto que vamos a revisar es la definición. Como segundo punto importante, vamos a revisar la importancia del diseño de experimentos y finalmente los alcances, la clasificación, la nomenclatura, algunos conceptos básicos y pues darles las gracias. Entonces vamos a continuar con lo que es el diseño de experimentos. Bueno, un diseño de experimentos no es otra cosa más que un método donde se realiza un experimento. ¿Este experimento para qué? Para generar datos y conocimiento. Siempre se tiene que empezar con la variable de interés y también lo que es el diseño de experimentos controla una o más variables que se consideran que estén relacionadas con la variable de interés. Y otro punto importante de lo que es el diseño de experimentos es que los datos que nosotros hayamos identificado, um, esos vamos a recolectarlos para ver cómo influyen estas variables de interés en lo que es el diseño de experimentos. Entonces, tomando en cuenta estos puntos, esa es la definición más exacta de lo que es un experimento. Bueno, vamos a continuar. Ahora, algunos conceptos básicos que vamos a revisar de lo que es diseño de experimentos son estos. El primer concepto, que es factor. Vamos a ver cuál es la definición de factor. Veamos. Un factor es un término empleado para la variable independiente de interés. Recordemos que para lo que es el diseño de experimentos, vamos a recurrir a lo que son variables dependientes e independientes. Volvemos un poco a la definición de función. Después, vamos a revisar también lo que es una variable de respuesta. Bueno, la variable de respuesta es otro término para denotar a la variable dependiente de interés. No se les olvide, los factores otro nombre es variable independiente, mientras que la variable de respuesta también es denominada variable dependiente. Son como sinónimos. Bueno, también tenemos una definición muy importante, que es muy importante que ustedes conozcan estas definiciones porque más adelante vamos a estar ya hablando con estas definiciones, entonces es importante que ustedes conozcan qué es un tratamiento. Un tratamiento son los niveles de un factor. Eso es un tratamiento, muy sencillo. Ahora vamos a ver qué es la interacción en un diseño de experimentos. Bueno, es el efecto que se produce cuando los niveles de un factor interaccionan o se interrelacionan con los niveles de otro factor y cómo estos influyen en la variable de respuesta. Eso es una interacción. Las replicaciones, ¿qué serán las replicaciones? Bueno, cuando ustedes hacen un experimento, las replicaciones no es otra cosa más que el número de veces que se repite una condición experimental en un experimento. Esas son las replicaciones. Y la tabla nova. ¿Qué será una tabla nova? Bueno, la tabla nova es una tabla que se usa para resumir todos los procesos que vamos a hacer en diseño de experimentos. Ustedes los pueden realizar a lo mejor de forma general, todos, pero la tabla nova lo que hace es como un resumen de todas las operaciones que hemos realizado de todo el proceso. ¿Y qué es lo que contiene la tabla nova? Bueno, contiene columnas y en las columnas se muestran las fuentes de variación, las sumas de los cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y el valor de f. Eso es lo que se observa en la tabla nova.
Y finalmente, las unidades experimentales. Las unidades experimentales no son otra cosa más que los objetos de interés en el experimento. Les voy a poner algo muy sencillo para que ustedes observen a qué se refiere cada una de estas definiciones. A lo mejor tenemos un ejemplo en donde vamos a medir la resistencia de una determinada marca de papel. Bueno, entonces tenemos ahí que los factores podrían ser ahí las marcas de papel, ¿ok? La interacción sería lo de las marcas de papel que voy a utilizar en el experimento. Ahora, los tratamientos, es decir, cuántos renglones yo tengo, mientras que las unidades experimentales son cada uno de esos valores que yo voy obteniendo. Por ejemplo, si voy a hacer el experimento de la resistencia de 4 marcas de papel, las unidades experimentales serían el número de canicas, porque si voy a emplear canicas para medir la resistencia, el número de canicas que voy a usar para, ese experimento, es decir, cuántas canicas soportó la primer marca de papel. Y las replicaciones es el número de veces que repito el mismo experimento. Bueno, espero que les haya quedado claro estos conceptos básicos. Bueno, vamos a ver lo que es la importancia del diseño de experimentos. ¿Cuál es la importancia del diseño de experimentos? Aquí, como se los acaba de colocar, radica en la mejora. ¿En la mejora de qué? Bueno, a nivel ingeniería, nosotros utilizamos el diseño experimental para mejorar el rendimiento de un proceso de manufactura o el desarrollo de nuevos productos. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago un diseño de experimento, siempre es para mejorar algo. Siempre va a ser para eso. Esa es la importancia del diseño de experimentos. Bueno, continuamos. Ahora, los alcances. ¿Cuáles serán los alcances del diseño de experimento? Bueno, el diseño experimental siempre se va a caracterizar por definir y controlar las variables independientes antes de lanzarlas al mercado o antes de realizar ya el proceso o el estudio, intentando distintos tipos de estímulos a lo que respondan los clientes, las pruebas o procesos antes de observar cómo ocurre verdaderamente. Entonces, el diseño de experimentos me permite que antes de que yo invierta en todo el proceso o en toda la manufactura de algo, pueda yo definir y controlar las variables y encontrar la mejora antes de involucrar algunas otras situaciones que podrían generarse más costosas a nivel ingeniería. Esos son los alcances del diseño experimental. Bueno, vamos a ver ahora. Miren, el diseño de experimentos lo vamos a clasificar en 3 grupos. Aunque aquí se observan 4 grupos, el completamente aleatorizado, el de bloques, el de un solo factor y el experimento factorial, aunque aquí se observan 4, ahorita vamos a revisar en qué consiste cada uno de ellos. Pero en este caso, el diseño completamente aleatorizado, el de bloques y el factorial, puede ser que fueran nada más 3 diseños, nada más que el experimento factorial se puede dividir en de un solo factor y de 2 o más factores. Vamos a revisar en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, el diseño completamente aleatorizado es en el que los tratamientos se asignan de forma aleatoria. Esa es la parte más importante, es decir, no llevan un orden. Ese es el diseño completamente aleatorizado. Ahora vamos a ver en qué consiste el diseño de bloques. Bueno, el diseño de bloques consiste en, no aparece aquí ahorita, pero el diseño de bloques, jóvenes, consiste en organizar los valores de las unidades experimentales en diferentes grupos, por así decirlo, que esos grupos se les denominan bloques. Entonces, esos son el diseño de bloques aleatorizado. Aquí tenemos en la definición, es en el que utilizamos la formación de bloques. Y esa es la definición de bloques aleatorizados. Ahora, ¿en qué consiste el diseño de experimentos de un solo factor? Bueno, el de un solo factor consiste en que para mi experimento yo no estudio varios factores, sino únicamente hay un solo factor con K poblaciones o tratamientos y es lo único que me interesa para lo que es el diseño de experimentos. Y el experimento factorial, como su nombre lo dice,
son conclusiones simultáneas, o es decir, el factorial, porque son a partir de 2 o más factores los que se están estudiando. En eso consiste el experimento factorial. Y finalmente, la nomenclatura del diseño experimental. ¿En qué consiste la nomenclatura? Bueno, la nomenclatura del diseño experimental es la siguiente, veamos. Tenemos aquí que vamos a tener que nombrar algunas palabras en lo que es el diseño de experimentos, pero asignación al azar la vamos a simbolizar como R. G va a significar grupo de sujeto. GE va a significar grupo experimental, que también recibe el tratamiento. El grupo de control, como si se dan cuenta, algunas nomenclaturas no son tan difíciles porque son las primeras letras de la palabra que se forma. Entonces sería, en grupo de control sería GC, su nomenclatura. La palabra tratamiento, estímulo o reactivo experimental lo vamos a simbolizar con X, mientras que con O, la medición de uno o más grupos a través de pruebas o cuestionarios. Es decir, con esta O vamos a simbolizar que estamos haciendo la medición de algunas pruebas, y una línea significa que no recibe tratamientos. Si se dan cuenta, la nomenclatura del diseño de experimentos es muy sencilla, y esta tablita la pueden tener ahí para ir identificando qué es lo que significa cada uno de los elementos. Bueno, entonces, después de haber observado la nomenclatura, vamos a observar lo que es, nada más como conclusión general, para recordarles que la parte del diseño de experimentos, vamos a manejar nosotros tres grupos de diseño de experimentos, lo que es experimento completamente aleatorizado por bloques y el factorial. En el factorial lo vamos a dividir en dos, en lo que es de un solo factor y de dos o más factores. Y ya con eso estaría yo terminando. Bueno, agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy conmigo, y los veo la próxima clase. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme a mi correo electrónico lucy-s13@hotmail.com, o bien también escríbanme, si son mis estudiantes, escríbanme al foro de dudas. Agradezco mucho que hayan estado el día de hoy conmigo. Chao.